Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, un universo que ha logrado cautivar audiencias a nivel global con sus dramas cautivadores, sus paisajes impresionantes y por supuesto sus estrellas carismáticas. Y más concretamente vamos a desgranar un tema que ha generado muchísima conversación, ha encendido debates apasionados y ha capturado la atención de miles, si no millones, de fans en todo el mundo. Hablamos de dos nombres que resuenan con fuerza en la escena turca e internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué los une? ¿Qué los hace tan especiales? ¿Por qué su conexión, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de tanto interés, especulación y, para muchos, de una profunda admiración? Prepárense porque hoy vamos a explorar los entresijos de su relación profesional y personal, analizando los momentos clave que han marcado su trayectoria, desentrañando la química que los ha catapultado al estrellato y entendiendo por qué su dúo se ha convertido en un referente para tantos admiradores. Si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos, donde analizamos a fondo las estrellas y las historias que nos encantan. Comencemos por presentar a nuestros protagonistas. Can Yaman, ese nombre que evoca una sonrisa cautivadora, un porte atlético y un carisma arrollador que ha traspasado fronteras. Conocido por su energía desbordante y su presencia magnética, Yaman se ha consolidado como uno de los actores turcos más populares a nivel mundial. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, la joven actriz que ha conquistado corazones con su talento innato, su dulzura natural y una expresividad que le permite transitar por una gama de emociones con una autenticidad conmovedora. Juntos, estos dos talentos se unieron para protagonizar una de las series más exitosas de los últimos tiempos en Turquía, una producción que dejó una marca imborrable en la televisión, Erkenci Kuş, o como muchos de nosotros la conocemos en países de habla hispana, Pájaro Soñador. Y es precisamente en esta producción, en el vibrante escenario de esta historia romántica, donde su conexión empezó a hacerse palpable. No solo para los millones de espectadores que seguían sus pasos semana tras semana, sino también, según la percepción de muchos, para ellos mismos. La trama de Erkenci Kuş nos presentó la historia de Sanem, una joven aspirante a escritora, llena de sueños y ambiciones, que trabaja en una agencia de publicidad para ayudar a su familia. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con Can, un fotógrafo de renombre con una vida aparentemente despreocupada y un espíritu aventurero, que regresa a Estambul desde Estados Unidos. Lo que comienza como una relación marcada por el conflicto y la resistencia, pronto evoluciona hacia una historia de amor cautivadora, repleta de enredos, malentendidos cómicos, momentos de ternura y una pasión ardiente. Este escenario, diseñado para el romance y el drama, fue el caldo de cultivo perfecto para que la química entre Yaman y Özdemir floreciera de una manera espectacular. Es curioso cómo a veces en el arte de la ficción, los actores logran transmitir una verdad tan profunda, una autenticidad tan palpable, que el público, al otro lado de la pantalla, llega a creer que lo que ve es real. Y con Can y Demet, esta línea entre la actuación y la realidad pareció difuminarse de una manera muy especial, casi etérea. Sus miradas cargadas de significado, sus gestos sutiles pero elocuentes, la forma en que sus cuerpos se encontraban en escena, esa tensión eléctrica que a menudo se percibía en sus interacciones, todo hablaba de una conexión genuina, de una chispa que iba más allá del guión. Los fans, ávidos de historias de amor que resonaran con sus propias fantasías, y encantados con la posibilidad de que la magia televisiva se trasladara a la vida real, comenzaron a especular sobre una posible relación sentimental entre ellos. Y como suele suceder en la era digital, estas especulaciones no tardaron en alimentar un frenesí mediático que creció como la pólvora. Pero, ¿qué hace que una pareja de actores tenga tanta química en pantalla? ¿Es un ingrediente secreto, una fórmula mágica? No se trata solo de un guión bien escrito, ni de una dirección magistral, aunque ambos son fundamentales. Es algo más intangible, una chispa que surge cuando dos personas, en ese momento y en ese contexto, logran complementarse a la perfección. Es cuando sus energías vibran en la misma frecuencia, cuando sus personalidades se entrelazan para crear algo más grande que la suma de sus partes. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, esta alquimia se manifestó de forma excepcional. Can, conocido por su energía desbordante, su fisicalidad impactante y un magnetismo casi magnético, aportaba a la pantalla una intensidad masculina, a veces un poco rebelde y seductora.
Demet, por su parte, con su dulzura innata, su expresividad facial y una capacidad asombrosa para transmitir vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo, aportaba esa sensibilidad y esa luz que parecían iluminar cada escena en la que aparecía. Él encarnaba al conquistador moderno, a menudo impulsivo, ella, a la mujer soñadora, resiliente y con un corazón noble. Juntos formaron una dupla explosiva, un contraste perfecto que creaba una dinámica fascinante. Él con su presencia arrolladora, ella con su encanto sutil. Él la tormenta, ella la calma después de ella. Esta complementariedad, esta dualidad, fue uno de los pilares fundamentales de su éxito. El éxito de Erkenci Kuş no se quedó confinado a las fronteras de Turquía. La serie se convirtió en un fenómeno internacional, un verdadero éxito global que se transmitió en decenas de países, ganándose el corazón de audiencias en Europa, América Latina y Asia. Con ella el reconocimiento y la popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir se dispararon a niveles estratosféricos. Cada vez que aparecían juntos en público fuera de los sets de rodaje, las cámaras los seguían con avidez, y cada comentario, cada interacción, cada gesto era analizado con lupa por los medios y los fans. Los rumores sobre su relación sentimental se intensificaron hasta tal punto que se convirtieron en un tema recurrente en las noticias de entretenimiento. Y aunque en su momento ambos negaron oficialmente estar juntos sentimentalmente, la intensidad de su conexión en pantalla era tan innegable y tan poderosa que alimentaba las esperanzas y las fantasías de sus millones de seguidores. Los fans, como bien sabemos, son una parte fundamental, casi vital, en la carrera de cualquier artista, y en el caso de Can y Demet, su entusiasmo y su apoyo fueron cruciales para catapultarlos aún más alto. Crearon innumerables foros de discusión, grupos apasionados en redes sociales, y se dedicaron a compartir miles de fotos y vídeos editados, montajes que magnificaban su conexión y alimentaban la dulce fantasía de una relación real. Esta devoción del público, si bien en ocasiones puede ser abrumadora para los protagonistas, también es un testimonio elocuente del impacto que tuvieron juntos en la pantalla. Lograron crear personajes entrañables, una historia de amor que resonó profundamente con las emociones de millones de personas alrededor del mundo, y una complicidad que traspasó la barrera de la ficción. Más allá de la pantalla, también hubo momentos, gestos y apariciones públicas que alimentaron aún más las sospechas y las esperanzas de los fans. Se les vio juntos en eventos sociales, compartiendo momentos de aparente complicidad y cercanía fuera de los sets de rodaje, lo que solo añadía leña al fuego de los rumores. Y aunque siempre mantuvieron una postura prudente y reservada respecto a su vida privada, evitando dar detalles explícitos, la admiración mutua entre ellos era palpable y genuina. Can Yaman ha elogiado públicamente el talento y la profesionalidad de Demet Özdemir en múltiples ocasiones, destacando su dedicación y su capacidad actoral. A su vez, Demet ha mostrado un profundo respeto por el carisma, la energía y la dedicación de Can como compañero de escena y como profesional. Esta relación profesional sólida, marcada por el respeto, la admiración y el reconocimiento mutuo, es un pilar fundamental para la construcción de cualquier proyecto exitoso, y en su caso, fue un componente clave para el éxito de Erkenci Kuş. Sin embargo, es crucial recordar que la vida de las estrellas de Hollywood, o en este caso, de las estrellas turcas, está bajo un escrutinio constante y a veces implacable. La presión mediática, las constantes especulaciones y la vorágine de la fama pueden ser enormes. Lo que para el público es una historia de amor de cuento de hadas, una fantasía romántica que disfrutan y anhelan, para los involucrados puede ser un torbellino de desafíos y presiones. Si bien su química en Erkenci Kuş fue excepcional, es vital para nosotros, como espectadores y seguidores, separar la magia y la ilusión de la pantalla de la realidad cotidiana de las personas. Ambos actores, Can Yaman y Demet Özdemir, son profesionales dedicados que se entregaron por completo a sus personajes y al éxito de la serie, y esa entrega es lo que, en última instancia, nos cautivó. Tras el rotundo éxito y el final de Erkenci Kuş, Can Yaman y Demet Özdemir continuaron sus carreras artísticas por separado, cosechando éxitos individuales que demostraron su talento y versatilidad. Can Yaman ha continuado su trayectoria, aventurándose en producciones internacionales, como la exitosa serie italiana Viola come il mare, donde ha demostrado su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas y dialectos. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido protagonizando dramas turcos muy aclamados, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de su país y demostrando que su talento va mucho más allá de un solo personaje.
A pesar de seguir caminos distintos en sus carreras, el recuerdo de su colaboración en Nerkentzikos permanece muy vivo y muy presente en la memoria de los fans, y la pregunta sobre qué los unió realmente, y si hubo algo más allá de la ficción, sigue resonando con fuerza en la vasta comunidad de seguidores que los admiran. Podríamos decir que lo que tuvieron Can Yaman y Demet Özdemir fue una conjunción casi perfecta de factores: un talento individual innegable, un carisma arrollador, un guión sólido y bien construido, una dirección acertada que supo potenciar sus fortaleques y, sobre todo, una química en pantalla que trascendió todas las expectativas. Lograron crear personajes inolvidables que se metieron en el corazón de las audiencias, y una historia de amor que, aunque ficticia, cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Su conexión, alimentada por la fantasía del público, por los momentos de genuina complicidad que se percibían y por la maestría con la que supieron dar vida a sus personajes, se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió el ámbito del entretenimiento. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, como espectadores y amantes del cine y la televisión? Significa que a veces en el arte de la actuación, surgen momentos verdaderamente mágicos donde la magia de la pantalla se siente tan real, tan palpable, que nos transporta por completo a otro mundo. Significa que el talento individual, combinado con una conexión genuina y una entrega total, puede crear algo verdaderamente especial y memorable. Y significa que aunque la vida real siga su curso, las carreras de los artistas continúen y las historias personales tomen rumbos diferentes, el legado de parejas como Can Yaman y Demet Özdemir perdura en la memoria colectiva, recordándonos la belleza de las historias que nos hacen soñar, que nos emocionan y que, por un tiempo, nos permiten creer en la magia del amor. En resumen, Can Yaman y Demet Özdemir compartieron una etapa profesional muy exitosa, marcada por una conexión en pantalla que generó una enorme expectativa y una profunda admiración en sus seguidores. Su trabajo en Nerkentzikos fue memorable y la química que demostraron fue sin duda uno de los pilares fundamentales del inmenso éxito de la serie a nivel mundial. Si bien los detalles más íntimos de su relación personal siempre han sido objeto de especulación y debate, lo innegable es el impacto que tuvieron juntos en la pantalla y la huella imborrable que dejaron en el corazón de sus miles y miles de fans. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la fascinante historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y por la magia que crearon juntos en Nerkentzikos. Me encantaría saber su opinión, su perspectiva. ¿Qué les pareció su química en Nerkentzikos? ¿Creen que hubo algo más allá de la ficción, o fue simplemente el resultado de un trabajo actoral excepcional? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones del apasionante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo.